Buenos días. Nuestro grupo integrado por Daniela Fernández y Andrés Céspedes va a hablar acerca del síndrome pleural hídrico. Bueno, empezando por los signos que forman parte de este síndrome, tenemos a la expansión pulmonar. Y para explicar esto, es necesario primero hablar del ciclo respiratorio, el cual tiene dos fases que están dadas ya sea por la expansión o por la retracción de la caja torácica. Todo esto gracias a los músculos, ¿no? Entonces, en la inspiración, en los músculos principales va a ser el diafragma y los músculos intercostales externos. Sin embargo, también hay músculos accesorios como los escalenos, el esternocleidomastoideo, los extensores de la columna vertebral y los serratos mayores. El desplazamiento de la pared torácica va a arrastrar los pulmones, de tal forma que al aumentar o disminuir el volumen de la caja torácica se producirá un cambio en el mismo sentido en el volumen pulmonar. Y bueno, al hablar acerca de la expiración, esta en condiciones normales va a ser un proceso pasivo que únicamente lleva a cabo la relajación de la musculatura de la inspiración y la recuperación elástica de los pulmones. Entonces, conociendo esto, podemos decir que un pulmón no expansible va a ser una complicación mecánica en la cual el pulmón no va a ser capaz de expandirse hasta la pared torácica, impidiendo de esta manera la posición normal entre las pleuras visceral y parietal. En cuanto al frémito, se denomina frémito a las vibraciones que podemos percibir con la palma de nuestras manos al palpar la superficie del tórax durante la fonación, es decir, las vibraciones vocales, o también durante la respiración, en esta vamos a sentir las vibraciones branquiales o pleurales. Por ejemplo, el frémito vocal estará disminuido cuando hay un engrosamiento de la pleura o en sí en trastornos en los que va a haber líquido o aire en el espacio pleural o por afonía. La matidez. Bueno, este es un ruido generado al percutir órganos macizos. Como podemos ver en la imagen, aquí están los sonidos percutorios del tórax. Especificándonos en el sonido mate, podemos ver que este tiene intensidad, tiene alto tono y, bueno, su duración no es muy larga, es corta. Entonces, ¿qué órganos macizos? Por ejemplo, al percutir la base del pulmón en caso de una neumonía, o huesos, articulaciones, o el conocido en el caso del hígado. Entonces, aparece cuando hay un medio bastante sólido o líquido, como ya se mencionó. En el caso, aquí podemos ver en la imagen, en la región hepática, en hidrotórax o hemotórax, en la base del pulmón. En cuanto al murmullo vesical, este va a ser un ruido suave y de tonalidad baja, parecido al ruido cuando una persona inspira suave y suavemente con los labios entreabiertos. Este es dado por el despliegue alveolar por la entrada de aire. Esto va a ser acentuado en personas delgadas y en los niños y disminuirá en casos de una fuerte musculatura. La disminución del murmullo vesical se puede dar por varias razones, de las que puedo mencionar va a ser cuando el ruido bronquial no llega al parénquima por estar obstruidos los bronquios, o por ocupación del espacio alveolar o por atrofia del parénquima. En cuanto a los síntomas, se encuentra el dolor torácico, la tos seca, que en este caso sería cuando no se produce flema ni moco, y también está la disnea. Se denomina disnea a la sensación subjetiva de falta de aire. Y aquí hay que dar una explicación igual acerca de esto, porque como conocemos, el centro respiratorio vulvar funciona en forma automática y rítmica de acuerdo a una doble excitación, es decir, nerviosa por el reflejo de Hering-Breuer y química que como conocemos las variaciones de CO2 y oxígeno en sangre. Por ejemplo, un aumento de CO2, una acidemia, provoca la excitación del centro respiratorio o a su vez una disminución de oxígeno. Entonces, cuando hay un desequilibrio establecido, los movimientos respiratorios van a alterar la frecuencia y la profundidad y la respiración se va a volver más dificultosa, estableciéndose así lo que conocemos como disnea.
Sin embargo, la disnea hay varios tipos. Me gustaría mencionar algunos que consideramos importantes, como es la disnea de esfuerzo, en donde el esfuerzo pone de manifiesto la insuficiencia respiratoria, como está en la imagen, al subir las gradas, o de decúbito, cuando el paciente descansa en su cama. También está la ortopnea. Esto es en casos ya de disnea intensa. El paciente va a adoptar una posición especial que consiste en que está sentado, inmoviliza la cabeza y va a fijar los brazos. La disnea paroxística de tipo nocturno va a aparecer de forma brusca, va a despertar a la persona y va a alcanzar una gran intensidad. También está la disnea inspiratoria, que es propia de estenosis de las vías aéreas superiores, en donde la inspiración va a ser difícil y prolongada, poniendo en juego los músculos, usando ya los músculos inspiratorios auxiliares. Y en el caso de la disnea inspiratoria, por su parte, va a ser un esfuerzo muy grande para expulsar aire. Entonces, el tórax va a tener una forma de tónel y ¿debido a qué? Debido al sobreinflamiento de los pulmones. En el caso de la cianosis, va a ser esto, como vemos en las imágenes, va a ser una coloración azulada o violácea de la piel y de las mucosas. Em, Va a haber en varios grados, ¿no? Discreta, moderada o intensa. En todas, pero sin embargo, en todas las ocasiones o todas las cianosis tienen en común que se van a deber al aumento de la hemoglobina reducida a nivel del capilar. Y va a aparecer cuando la tasa es mayor, o sea, de hemoglobina reducida, cuando es mayor a 5 miligramos por 100 centímetros cúbicos de sangre. Sin embargo, al especificar acerca de los padecimientos respiratorios, la sangre que sale de los pulmones va a tener una cantidad elevada de hemoglobina reducida. ¿En qué caso se puede dar? Por ejemplo, en la reducción de la superficie respiratoria pulmonar o en la hipoventilación alveolar. Ya, bueno, a continuación vamos a hablar sobre los síndromes. En primer lugar tenemos el hidrotórax. El hidrotórax va a corresponder a una acumulación inflamatoria de líquido seroso dentro de las cavidades pleurales. El derrame en este caso va a ser claro y de color pajizo, y también hay que recordar que el hidrotórax puede ser o unilateral o bilateral. La causa más común de hidrotórax es la insuficiencia cardíaca, pero también puede ser el resultado de una insuficiencia tanto renal como una cirrosis hepática. El transudado hay que recordar que es un líquido que se empuja a lo largo del capilar debido a que existe una alta presión dentro del capilar. Un desequilibrio entre la presión hidrostática y oncótica dentro de estos capilares puede provocar un derrame de este tipo, que es el derrame transudado. Los derrames transudativos generalmente no van a requerir un tratamiento, sino que el tratamiento debe dirigirse directamente hacia las patologías del cual es el origen, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca o cirrosis hepática. En cuanto a las manifestaciones clínicas, los pacientes van a presentar disnea, tos con o sin expectoración, dolor torácico, hemoptosis y fiebre. En cuanto al examen físico, en la inspección se va a ver una disminución de la expansión del hemitórax afectado. En cuanto a la palpación, va a haber una disminución de la expansión pulmonar, y en la percusión vamos a encontrar matidez y un flemito disminuido. En el piotórax va a haber acumulación de pus en la cavidad pleural. Este puede ocupar parte de la misma o puede ocupar toda la cavidad pleural. Empiema va a ser el fluido inflamatorio y la fibrina dentro del espacio pleural. Entonces, este es el resultado de una infección dentro de la cavidad pleural que va a evolucionar de líquido acuoso a una colección purulenta dentro del espacio pleural. Hay que recordar los términos. Empiema va a significar acúmulo de pus en una cavidad del cuerpo. Cuando no se acompaña de la palabra que especifica la región anatómica, vamos a sobreentender que indica un empiema pleural o torácico, que es denominado piotórax. Entonces, esto, entre muchos significados, encontré que se define como la invasión bacteriana del espacio pleural o pus en la pleura. Casi la mayoría o la mitad de los empiemas van a ser secundarios a una infección bacteriana, como una neumonía adquirida de comunidad, una neumonía adquirida hospitalaria, una neumonía necrotizante o una embolia pulmonar séptica. Entre la etiología más importante del piotórax está la ruptura de un absceso a nivel pulmonar. También tenemos la ruptura de una bula enfisematosa, una bronquiectasia que está abscedada.
también procedimientos postraumáticos, postquirúrgicos, una perforación esofágica o un hematoma que esté infestado, y también causas iatrogénicas como la punción pleural. En general, bueno, las bacterias que van a estar en el piotórax, una de las principales va a ser el Staphylococcus aureus. Para resumir en sí, la etiología del piotórax va a ser una infección bacteriana. Los agentes inflamatorios de esta invasión bacteriana van a ser los lipopolisacáridos. Los lipopolisacáridos van a producir una infiltración por neutrófilos y van a va a producirse depósitos de fibrina y por ende va a haber fibrosis. Entonces, esto produciría el empiema. En las manifestaciones clínicas tenemos fiebre elevada, disnea, dolor torácico, malestar general y escalofríos, tos con expectoración. Y en cuanto al examen físico, en la inspección vamos a ver una frecuencia respiratoria elevada, disminución de la expansibilidad torácica, palpación. En la palpación va a haber disminución de la expansión pulmonar y en la percusión, la nota de percusión va a ser mate y no va a haber un frémito vocal. Ya. En cuanto al hemotórax, el hemotórax se va a definir como la presencia de sangre en la cavidad pleural. Sin embargo, algo importante es que el diagnóstico del hemotórax se va a establecer cuando el hematocrito en el líquido pleural corresponda a un valor igual o mayor al 50% del hematocrito de la sangre periférica. La contusión torácica en accidentes de tráfico es la causa más frecuente de hemotórax debido a traumatismos. También existen otras causas de contusión, como caídas de altura, como aplastamientos, como golpes directos que pueden provocar fracturas costales, lesiones de vasos intercostales y de los grandes vasos o incluso del propio pulmón. También puede deberse a diversas coagulopatías, a problemas de tipo vascular como malformaciones arteriovenosas, aneurismas o disección de aorta, ruptura de bula vascular, vasos aberrantes. En cuanto a neoplasias, también puede haber angiosarcomas, timomas, y las causas en sí son múltiples, pero se les puede dividir en tres categorías: traumáticas, no traumáticas y de tipo espontáneo. Entonces, en cuanto a la manifestación clínica, en el hemotórax traumático agudo va a predominar manifestaciones más hemodinámicas, como la taquicardia, el choque hipovolémico, la presencia de dolor torácico, y en caso de que haya un hemotórax, pero de tipo no traumático, se va a manifestar con mayor frecuencia la disnea. En el examen físico vamos a ver sonidos respiratorios distantes ausentes y la nota de percusión va a ser mate. Las neoplasias pleopulmonares. Básicamente, uno de los más comunes es el mesotelioma pleural. Se ha asociado principalmente al contacto con asbesto, y el asbesto es una familia mineral cuyas fibras se clasifican en dos grupos principales, la serpentina y los anfiboles. Entonces, estas fibras van a llegar al organismo por inhalación y las fibras que son mayores se van a quedar en las vías superiores, mientras que las más pequeñas llegan a las zonas distales del árbol bronquial. Desde allí, estas fibras pequeñas pueden ser eliminadas por los macrófagos alveolares o pueden ser transportadas por el epitelio mucociliar hasta la tráquea. Sin embargo, las fibras que son más largas no van a poder ser fagocitadas y pueden alcanzar la pleura vía linfática o directamente, produciendo en este caso fibrosis, placas pleurales, derrame pleural o este tipo de mesotelioma pleural. Las manifestaciones clínicas pueden ser la dificultad para respirar, disnea de esfuerzo y dolor torácico, y otros síntomas que también pueden aparecer, aunque con menos frecuencia, puede ser fiebre de origen desconocido, sudoración profusa y pérdida de peso. En cuanto al examen físico, podemos ver que en la auscultación y la percusión del pulmón pueden existir sibilancias unilaterales o también signos de derrame pleural. Entonces, finalmente aquí tenemos un cuadro que resume el síndrome pleural hídrico, donde está el hidrotórax, biotórax y hemotórax, y las neoplasias pleuropulmonares ya mencionadas, y los signos y síntomas al lado izquierdo. Entonces, podemos ver que en todos estos casos la expansión estará disminuida. En todos igual habrá frémitos, sin embargo, es notable en el hidrotórax y en el hemotórax. La matidez de igualmente va a estar presente tanto en el hidrotórax, biotórax y el hemotórax. De las neoplasias pulmonares se encontró que está presente, sin embargo, la bibliografía disponible no era muy amplia. De igual forma con la ausencia del murmullo vesicular presente en cada uno de ellos.
En cuanto a los síntomas, vamos a encontrar el dolor torácico en el hidrotórax, en el piotórax y en las neoplasias pleuropulmonares va a ser más frecuente, mientras que en el hemotórax va a estar más disminuido. La tos seca también en todas va a estar más presente, tanto en el hidrotórax, piotórax y hemotórax, pero en las neoplasias pleuropulmonares va a ser un poco más disminuido. La disnea también en los cuatro síndromes, hidrotórax, piotórax, hemotórax y neoplasias, va a estar presente y la cianosis es más común que exista en el hidrotórax, en el piotórax y en el hemotórax y neoplasia pleuropulmonar va a ser menos frecuente. Gracias.